Gloria a Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios amado. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que Dios es bueno, amado? Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy por la misericordia de Dios estamos en este lugar Amén. para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios amado. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre son todas sus misericordias. Aleluya. Hoy estamos aquí en este lugar porque a Dios le ha placido, amado. Amén. Y vamos a leer las escrituras en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo 1 al 11, amado. Vamos a buscar el libro de Lucas. Hoy estamos haciéndolo para la gloria y la honra de Dios, amado. Amén. Aleluya. Que caliente se está la temperatura. Y allá arriba se aprende. Damos la gloria a Dios, amado. Dios es bueno. En el capítulo 5 de Lucas, en el capítulo 1 hasta el 11, vamos a estar dándole lectura a la palabra de Dios que permanece para siempre Amén. y para vida eterna, con la presencia, la gloria, la luz, la unción, el poder, la unidad y el avivamiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del poder de la palabra que permanece para siempre, y el pueblo en paz, amor y coinonía decimos amén. Amén, aleluya. Damos la gloria a Dios, amados. Leo para ustedes en el versículo 1 del capítulo 5 de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios que dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob, igual hijo de Zebedeo, quienes que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra va a ser expuesta. Sí, Señor. Ha sido leída y expuesta, Señor amado. Sí, me Esta palabra que tú hace más de 2000 años la colocaste a la vista, a la boca y la presencia de todos tus discípulos en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Pero hoy, Señor amado,
Tu palabra que permanece para siempre, para vida eterna, ha cobrado vida y el Espíritu Santo de Dios ha traído nuevamente esta palabra para que llegue a nuestros oídos y sea sembrada en nuestros corazones para siempre, para salvación y vida eterna. Señor, que tu palabra haga el propósito del efecto por el cual tú permites que hoy sea enseñada y predicada, Señor. Que a pesar de que pueda hace más de 2000 años, Señor, tu palabra nos enseña que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá para siempre para darnos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Póngase cómodo, amado. Jesús, amado, en este día, Él dice: sígueme y yo los haré pescadores de hombres. Amado, para ustedes, siendo unas personas en su gran mayoría pescadores, usted sabe que el pescador tiene una característica, que él se mueve por el movimiento de la luna. ¿Cierto, hermano? ¿Cierto, hermano? El pescador se mueve conforme a la luna cuando va a cambiar. De ahí la experiencia del pescador, de las señales del cielo y las aguas. Y cuando él sigue paso a paso esas señales que le da el universo y sale a pescar, por lo regular siempre trae fruto, ¿sí o no? Porque el pescador conoce el movimiento de las aguas y el mover de la luna, y él sabe cuándo puede ir a pescar, a qué hora lo puede hacer y en qué circunstancias lo puede hacer. Amén. Amén. Pero las Escrituras nos enseña, amado, que Simón, Pedro, él salió a pescar. Dice que él salió a pescar, amado. Y cuando él estaba pescando, la palabra de Dios nos enseña, amado, que ellos habían salido a pescar toda la noche y no habían podido pescar nada. Pero en este lago, donde se presentó este milagro de la pesca milagrosa, amado, en ese lugar acontecieron los milagros y los hechos más grandes que nuestro Señor Jesucristo pudo hacer en la tierra, amado. Aparte del haber morido en la cruz para darte la oportunidad a ti y a mí de poder alcanzar la salvación. En ese lugar, amado, en el lago de Genezaret, también llamado el mar o el lago de Tiberia, amado, este lago, en el transcurrir del tiempo cambió de nombre, pero los milagros que hizo nuestro Señor Jesús todavía retumban hasta estos tiempos, amado. Porque en ese lugar donde estos apóstoles, discípulos de Jesús, hicieron esa gran pesca, amado, donde Jesús les enseñó que a partir de ese momento los iba a enseñar a ser pescadores de hombres, sobre todo a Pedro, a Simón, amado. Allí también Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes, en donde le dio a comer a más de 5,000 personas, amado. Y dice las Escrituras que en ese mismo lugar, amado, también acontecieron hechos
muy grande, amado. Dice, aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Amado, a Jesús en ese lugar lo seguía una gran multitud, porque toda la multitud de todos los pueblos alrededor vieron y escucharon el milagro poderoso que hizo Jesús de multiplicar los panes y los peces, en donde comieron más de 5,000 personas, dice la Escritura, amado, sin mencionar a los niños. Y estas personas, cuando vieron que Jesús hizo este milagro, ellos retrocedieron y se fueron al tiempo cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, cuando levantó un líder como Moisés y lo sacó de la esclavitud. Y Dios usó a este líder, a Moisés, para que a través de la palabra de Dios y de sus señales alimentara al pueblo con maná, comida espiritual que Dios le dio durante 40 años, y le dio de beber de la peña de Oré, agua del manantial, agua pura, amado. Ellos se acordaron, este Jesús está haciendo lo mismo que hizo Moisés cuando el pueblo estaba atravesando por momentos difíciles, cuando era esclavo, cuando el pueblo estaba atravesando por hambre, por escasez, por opresión, por angustia, y Dios levantó un líder y lo sacó y lo libertó de la esclavitud en que estaba sometido el pueblo de Israel. Y Dios los alimentó y los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Y estas personas se acordaron de eso y corrieron detrás de Jesús. Dice que una gran multitud seguía a Jesús a escuchar su palabra, porque ellos tenían la esperanza de que, así como Dios hizo con el pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud y les dio alimento y lo guardó, amado, por durante 40 años, donde su calzado nunca se envejeció ni su ropa, amado, y ellos todos los días tenían la provisión del alimento. Entonces ellos dijeron, Dios va a hacer lo mismo otra vez. Y por eso seguían a Jesús, escuchando la palabra para que Jesús lo alimentara. Pero, amado, cuando ellos terminaron de estar con Jesús, y dice que vinieron a Jesús, y cuando Jesús le dijo a Pedro, amado, cuando vio todo esto, amado, dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a Pedro, cuando Jesús terminó de hablar con toda la multitud, le dijo a Simón, a Pedro, ponga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Y este grupo de personas, de discípulos de Jesús, eran unos experimentados pescadores. Y ellos sabían que si no habían pescado nada durante la noche, al otro día siguiente ya no había nada que hacer. Porque ellos conocían el mover de los tiempos, del agua y de la luna, la combinación, para ser exacto. Pero cuando Dios quiere hacer y tiene un propósito para glorificar su santo nombre en su Hijo amado Jesucristo, Dios cambia todas las circunstancias, amado. Amén. Era seguro que esa noche había abundancia de peces en el agua, porque se prestaban los tiempos, las señales, la luna, el agua, todo era perfecto. Pero cuando ellos fueron, no pescaron nada en toda la noche. Pero al otro día siguiente apareció Jesús en la playa enseñando la palabra de Dios. Y como Dios, en su inmensa misericordia, su
su Hijo amado Jesucristo, Él tiene complacencia de Él. Entonces Dios decidió manifestar su gloria a través de su Hijo amado Jesús. Y le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Porque ya Jesús les había demostrado a ellos en ese mismo lugar cuando Él hizo las señales de los panes y los peces, la multiplicación, amado. Entonces, la palabra que Jesús les estaba enseñando a esta multitud y a todos sus discípulos tuvo un convencimiento en el corazón de Simón, porque las escrituras hablan de Simón. Todavía no había sido llamado Pedro, o sea que Simón todavía no había tenido esa conversión genuina que tuvo más adelante, amado. Y en este mismo lugar fue donde Simón tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y recibió esa palabra que permanece para siempre, para vida eterna. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo: ponga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Cuando tú y yo, amado, queremos tener una transformación profunda en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en todos nuestros problemas, tenemos que jugar mar adentro, pero en la palabra que permanece para siempre, la palabra que sale de la boca de Dios, que ha sido colocada en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y Él vino a la tierra anunciando, y todavía esa palabra permanece para siempre, amado. Porque Jesús nos enseña, antes de Él ser crucificado, le dio a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo sea muerto, que sea crucificado y muerto, porque al tercer día me levantaré y entonces le voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, que le va a recordar toda la palabra que Dios tiene para una eternidad, la palabra que permanece para siempre de Dios, amado. El Espíritu Santo vino después que nuestro Señor Jesucristo se levantó al tercer día, amado, para recordarnos las Escrituras. Y es lo que hoy, por eso es que hoy estamos nosotros anunciando las buenas nuevas de la palabra del Evangelio del reino de los cielos, porque el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando, nos está mostrando, nos está anunciando la palabra, amado, en estos tiempos. Y esta palabra cobra vida. Y dice el versículo 6: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amado, después que Simón vio este milagro, esta señal poderosa que hizo Dios, porque humanamente, dentro del conocimiento humano empírico, del aprendizaje que nos da la naturaleza, amado, ellos sabían que eso no se podía dar, porque los tiempos y el lugar no se prestaban para que hubiese esa gran pesca, amado. Porque ¿quién le va a echar cuento a un pescador que prácticamente nació en el agua, amado? Desde niño conociendo el movimiento del agua, los movimientos de la luna, de los tiempos, amado, y de pronto va a venir alguien a decirle: no, tira la red, porque vas a coger gran cantidad de peces. Pero si este no es el momento indicado, yo no, porque el pescador sabe cuándo el pescado se está moviendo, cuándo se debería pescar. Él sabe, amado. Pero después que Simón vio todo esto,
cuando Jesús le dijo, boga para adentro y tira la red para que pesque, cuando él vio ese milagro, amado, porque según la lógica y la naturaleza de los tiempos no se podía dar, pero la palabra de Dios que permanece para siempre tiene poder para cambiar todas las circunstancias, amado. Jesús cambió las circunstancias, los tiempos, y le dijo, vaya y tire la red, y trajeron gran pez. Y dice las escrituras, viendo esto Simón Pedro, ahora las escrituras lo llaman Simón Pedro, antes de ver el milagro de la pesca era Simón, después del milagro de esa pesca milagrosa, ya las escrituras lo relatan como Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Se da cuenta? Después del milagro y del poder que dio, de esa palabra que dio nuestro Señor Jesucristo, ponga mano adentro, tira la red y pesca. Y él, Simón, le dijo, por tu palabra lo voy a hacer. Y después que vio el milagro, él reconoció que era un pecador. Él reconoció, amado, que era un hombre que no tenía fe en la palabra que permanece para siempre, para salvación y vida eterna. Y dice que se rindió a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le pidió perdón al Padre. Y le dijo, perdóname porque soy un pecador. Cuando tú y yo llegamos al estado de reconocer delante de Dios que somos unos pecadores y nos rendimos a sus pies, amados, nuestro Señor Jesucristo cambia todas las circunstancias de nuestra vida, amado. Todas, sea cual sea el problema, las circunstancias, los tiempos que estemos atravesando, Él lo va a cambiar, porque la palabra que viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo sale del corazón de Dios y de su boca, amado. Y esa es la palabra que permanece para siempre, la que cambia, que transforma y la que da vida. Amén. Y dice las escrituras, amado, que por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, amado. O sea, hubo una transformación en todo lo que estaba pasando, porque la palabra de Dios, cuando es sembrada, amado, tiene un efecto en todo lo que está en todo su entorno, amado, y todo lo cambia, y lo cambia para bien. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Tremendo, ¿verdad? Un hombre que era pescador, y de pronto él se arrepiente del estado, de la condición de pecado que están, él y todos los que estaban con él. Y luego que Jesús, que conoce los corazones, los pensamientos, las intenciones y los tiempos, amados, porque Jesús lo conoce todo, Jesús le dijo, Simón, desde ahora vas a ser pescador de hombres. O sea, mire usted la transformación de un momento, amado, de una predicación de la palabra de Dios en la orilla, donde había una gran multitud de personas que seguían a Jesús. Y luego que estos discípulos escuchan y ven y son testigos del poder de la palabra que Jesús lanzó, amado, y ven el milagro de la pesca, todos fueron cambiados por el poder de esa palabra que permanece para siempre, amado. Porque que lo lindo de la palabra que sale de la boca de Dios es que ella permanece para siempre, amado, y se cumple el propósito por el cual Dios la ha dicho, amado. Y cuando trajeron a tierra las barcas
dejándolo todo, le siguieron a Jesús. Una conversión genuina, amado. Por eso, al comienzo, amado, donde leíamos en el libro de los Salmos, que aquella persona mala y perversa, el día del juicio, no va a ser levantada, amado, para ir al reino de los cielos. Y el pecador que esté dentro de la congregación de la iglesia de Jesucristo, viviendo de apariencia, jugando a la escondida, alzando en la iglesia y al pecador en la calle, dice que Él lo saca de la congregación. Te lo voy a leer, amado, para que de pronto no vaya a haber cualquier confusión y diga que ya yo me lo estoy inventando o quiero hacerle coger miedo a las personas. Dice el versículo 5 del libro de los Salmos, capítulo 1: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo te voy a decir algo, amado, y te voy a dar un consejo. Déjate de estar jugando en la iglesia de Jesucristo al investigador oculto, para estar investigándole la vida a cada uno de los que están a tu alrededor. Tú y yo nos tenemos que procurar de agradar a Dios, porque Dios mismo, en el nombre de Jesús, con su Santo Espíritu y el poder de su palabra, Él va a mirar los corazones y Él sabe quién es malo, injusto, y quién es pecador. Y Él, el injusto, el malo, en el juicio no se va a levantar. Eso va para el infierno, ¿verdad? Y el pecador dentro de su congregación, Él lo va a sacar solito, ¿no? Y esos son los que salen hablando más de los hermanos, de la iglesia, de los pastores. Esos son los que salen maldiciendo porque tratan de justificar el pecado que hay en su corazón. Y no fue que los hermanos lo sacaron, no fue que el pastor lo sacó, no, es el mismo poder de la presencia, la gloria, la luz del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el poder de su palabra que lo saca. Dice, porque no va a permanecer junto de la congregación de los justos, amados. Así que tú y yo, cuando estemos viendo esas señales en la iglesia de Jesucristo, no digas: se apartó de la presencia de Dios. No, Dios lo sacó de la congregación de la iglesia, de los justos que se congregan y tienen temor de Él. Por eso cuando Pedro vio el milagro poderoso que hizo Jesús, él reconoció que era un pecador. Y el pecador, cuando está oculto en la congregación de los justos, nunca reconoce su pecado, justifica, amado, hablando mal de sus hermanos, de sus pastores y de la congregación, para ocultar el pecado que hay en su corazón, amado. Pero Dios todo lo saca a la luz. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y dice las escrituras que Pedro, después que vio ese milagro maravilloso y poderoso, dice las escrituras que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cuando la palabra que permanece para siempre, la que sale de la boca de Dios, llega a nuestro corazón, nosotros inmediatamente somos confrontados con la realidad y reconocemos
que somos unos pecadores incrédulos y que necesitamos de la presencia de Dios, amado. Amén. Esa es la realidad, amado. La que a veces tú y yo no queremos aceptar. Pero la palabra de Dios es viva, ella es eficaz, amado. Y cuando Dios en su inmensa misericordia permite que su palabra haga el efecto, el propósito por el cual Él la envió, amado, somos transformados. Somos transformados en una nueva criatura. Y siempre estamos reconociendo. Y sabes una cosa, amado, que lo primero que Dios hace en tu vida, Él coloca el temor de su palabra que permanece para siempre, amado, en tu corazón y en mi corazón. Y la palabra que Jesús estaba predicando, amado, en la orilla, la que cambió y transformó a las personas que oyeron, escucharon la palabra de Dios, la guardaron en su corazón y la colocaron por obra, amado. La palabra que Jesús les estaba predicando, amado, dice la palabra que enseñaba en la orilla del mar, era la parábola del sembrador. Esa era la palabra que Jesús le estaba enseñando a la multitud. Esa es la palabra que Simón dijo: por tu palabra, por la palabra que acabo de oír, que tú estás enseñando en la orilla del mar a la gran multitud, por esa palabra yo voy a tirar la red. Era la parábola del sembrador, amado. Y la encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 1. Esa era la palabra que Jesús le estaba enseñando a la multitud que lo seguía, amado. En el libro de Mateo, capítulo 13, amado, dice las Escrituras: en aquel día, en Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, que oiga. Esta era la palabra que Jesús le estaba enseñando a toda esa gente en la orilla del mar. Y esta fue la palabra que transformó la vida de Simón Pedro y de todos los que creyeron la palabra de Dios en ese día, amado. Y no solamente esa palabra que permanece para siempre, que es para salvación y vida eterna, la que cambió y transformó la vida de esos hombres, también la de su familia, la de todo su entorno. Y hoy por hoy, amado, esta palabra todavía cobra vida, porque viene, amado, es recordada por el Espíritu Santo de Dios. Y parece que nuestro Señor Jesucristo estuviera en estos momentos ahí a la orilla de la playa, y usted y yo estuviéramos escuchando esa palabra, amado, porque el que tiene oído para oír, que oiga. La palabra que permanece para siempre, amado, porque el Espíritu Santo vino para consolarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para mostrarnos las maravillas de Dios, amado. Y qué hermoso que tú y yo tenemos el Espíritu Santo en estos tiempos, amado. Qué hermoso, amado.
Y cuando ellos escucharon esta palabra, amado, y Simón dijo, por esa palabra, yo voy a tirar. Porque Simón no quería ser, amado, esa semilla que fue sembrada, que cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Simón dijo, yo no quiero ser esa semilla que se la comen las aves. Porque Simón y los que estaban ahí eran campesinos diestros para sembrar y labrar la tierra, amado. Y ellos conocían de lo que Jesús les estaba hablando. Ellos sabían que cuando una persona siembra una semilla en un lugar que no es adecuado, lo más probable es que esa semilla, si nace, se va a morir pronto. Entonces Jesús le habló a una multitud que tenían el conocimiento de lo que Él le estaba diciendo. Un conocimiento empírico, sabio, amado, de la enseñanza que da la naturaleza. Porque la tierra nos enseña, ¿cierto, hermano? La tierra nos enseña. La naturaleza misma nos enseña, amado. Damos la gloria a Dios. Y él se acordó y dijo, él se acordó de la semilla cuando él siembra en los pedregales, que cuando no hay mucha tierra y brota pronto porque no tiene profundidad la tierra, pero cuando sale el sol se quema porque no tiene raíz. Él se acordó, es verdad, cuando una semilla es sembrada en pedregales, cuando medio brota, sale el sol, se muere. Y también Jesús le enseñaba y le decía, y la semilla que cae en espino, y cuando los espinos crecen, la ahogan. Entonces él entendió, amado, la palabra que permanece para siempre. Y él se acogió a esta palabra, amado. Pero parte que cayó en buena tierra y dio fruto, cual el 100, cual el 70, cual el 30%, y el que tenga oído para oír, que oiga. Él dijo, yo voy a coger esta palabra que hoy ha sido sembrada en mi corazón en buena tierra para que dé fruto al 100 por 1. Y por eso cuando Jesús le dijo, ponga mar adentro y echa la red, él sabía como pescador que los peces grandes están mar adentro, amado. ¿Sí o no? Los peces pequeñitos se vienen para la orilla, pero los peces grandes se van mar adentro a las profundidades. Entonces Pedro entendió, esta es la palabra que ha sido sembrada en mi corazón. Voy a bogar mar adentro, voy a tirar las redes, y cuando la palabra de Dios que Jesús lanzó a su boca, a oído de los que estaban ahí, produjo el efecto y el propósito por el cual la anunció, amado, porque Pedro sabía que mar adentro están los peces grandes. Y cuando él tira la red y la ve llena de esos peces grandes, y dice que no podían nadar y tuvo que llamar a todos los compañeros para que lo ayudaran. Y según las escrituras, amados, en otra parte dicen que había 153 peces. O sea que esos peces tenían que ser de un tamaño bien pronunciado, amado. Entonces cuando Pedro vio que la palabra de la parábola que Jesús anunció, amado, vio el poder de Dios, dijo, yo aquí no tengo más nada que hacer sino reconocer que yo soy un pecador. Y se rindió a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, maestro, porque yo soy un pecador. Hermano, ojalá tú y yo tuviéramos esa actitud de reconocer delante de Dios que somos pecadores delante de Él, amado. Amén. Y el resultado, ¿sabes cuál va a ser? Vamos a ser enseñados para ser pescadores de hombres. Porque a partir de ese momento, como Jesús conoce los corazones y los tiempos, le dijo a Pedro, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Tremendo, hermano. Como la gloria de Dios, cuando, amado, la palabra hace el efecto,
amado, el poder de Dios se manifiesta. Amén. Porque Dios es bueno, amado. Dios es bueno. Amado, después de todos esos tiempos, amado, que sucedió, de todos esos milagros, Jesús siguió su andar, su caminar, y siempre siguió enseñando la palabra de Dios. Y las Escrituras nos enseñan, amado, que sus discípulos comenzaron a caminar con Jesús. Y llegó un tiempo en que Jesús le dijo: vamos camino a Jerusalén, y allá voy a ser entregado en manos de los gentiles, voy a ser crucificado y voy a ser muerto. Y enseguida los discípulos: no, maestro, ¿cómo? Entonces no vamos para allá. Porque usted sabe, amado, que usted y yo hemos aprendido que cuando un problema se puede evitar, se evita, ¿sí o no? Pero este problema de Jesús era para un cumplimiento de bendición para ellos, para sus discípulos, y para ti y para mí en estos tiempos, amado. Y ellos trataron de detener a Jesús para que no fuera a Jerusalén, porque ya Jesús les dijo: cuando yo vaya allá voy a ser crucificado y muerto, pero al tercer día yo me voy a levantar de entre los muertos. Y cuando yo me levante y vaya al Padre, a ustedes les voy a dar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Él le va a enseñar la palabra que permanece para siempre, para vida eterna. Y los va a guiar, los va a consolar, los va a ayudar. Y va a estar con ustedes enseñándoles esa palabra que permanece para siempre. Por eso hoy, aquellos que han sido llamados como pescadores de hombres, que son todos aquellos que reciben a Jesús y creen en esa palabra que permanece para una eternidad, somos y seremos llamados pescadores de hombres, amados. Todo el que ha recibido la palabra de Dios y la ha creído en su corazón y la ha puesto por obra, inmediatamente se convierte en pescador de hombres, de hombres y mujeres, y de familias, pueblos, ciudades, departamentos, naciones en toda la tierra, amado. Porque Dios nos reviste de un poder. Cuando Jesús se le presentó a sus discípulos, y después que se iba, que le encomendó que enseñaran la palabra del Evangelio, les dijo: toda potestad me fue dada a mí, y yo se las entrego a ustedes. Tremendo. ¿Y sabe cuál es la potestad que le fue entregada a Jesús? Toda la creación, porque toda fue hecha para Él, y para que tú y yo tuviéramos el privilegio de disfrutarla ahora que estamos con vida, amado. Nosotros tenemos el privilegio más grande que puede tener cualquier ser humano, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, de disfrutar de todo lo que hay en la tierra. Tú no has experimentado en estos tiempos donde hay una escasez de dinero, de alimentos, de todo, hermano, y tú no has experimentado que todos los días de tu vida Dios te da la sabiduría para tú traer y suplir para tu casa el alimento, el vestido, el calzado, el barato, y para estar en paz. Tú no lo has experimentado. Y tú ves que todos dicen: hey, esto está duro, el dólar subió, ahorita el dólar bajó. Entonces cuando el dólar sube, tiene un efecto negativo, y cuando el dólar baja también. Pero es porque no tenemos nuestra confianza puesta en Jesús. Cuando tú y yo tenemos nuestra confianza puesta en Jesús, todo lo que acontece es para bien. Es para bien, hermano. Eso es para bien. Porque Dios es bueno, hermano. Y dice las Escrituras en el libro de Juan, en el capítulo 21, amado,
después de la muerte y resurrección de Jesucristo, al tercer día, Jesús se le apareció a sus discípulos por 40 días. 40 días, amados. Y dice que Jesús se le aparece a sus discípulos durante 40 días después de su muerte. Y le recuerda cuando dijo: echa vuestras redes para pescar. Jesús le recordó durante esos 40 días estos 3 milagros. Echa las redes para pescar. Echar vuestras redes para pescar. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y les dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le recordó a Pedro y a todos los discípulos este milagro grande y poderoso que él hizo ahí en la orilla del mar. Y el versículo 21 de Juan, del 1 al 15, amado, dice las Escrituras: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, amado, en el mismo lugar donde él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde hizo el milagro de la pesca milagrosa. Aquí en el libro de Juan dice: después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberia es el mismo mar de Genesaret, y el mismo mar de Galilea, sino que durante los tiempos y los gobiernos de turno le cambiaban los nombres. Y dice las Escrituras: estaba junto Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Lo mismo que le sucedió el día que Jesús le dio la palabra que permanece para siempre. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El mismo acontecimiento cuando Jesús tuvo la conversión genuina. Y él dijo: echa la red a la derecha, a la barca, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Enseguida se acordaron: es este Señor, porque se acordaron del milagro cuando Jesús le dijo: ponga manos adentro y echa las peces. Y este discípulo amado, Juan, le dijo a Pedro: Pedro, es Jesús, porque se acordó de aquel milagro que un día Jesús hizo antes de morir. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Ya Pedro había perdido la esperanza ahora, amado, porque nuestro Señor Jesucristo había sido muerto y sepultado. Pero Pedro no se había dado cuenta que Jesús también le dijo: y voy a resucitar el tercer día. Y cuando Pedro escuchó a Juan que le dijo, dice el maestro, enseguida Pedro se levantó del estado de la condición que estaba, amado, de tristeza, de dolor, de desesperanza, y se acordó de la promesa. Sí, él dijo que se levantaría el tercer día, y enseguida se ciñó la ropa, amado. No estamos hablando de esa ropa física, hábleme de la ropa espiritual que ya él se estaba despojando de ella, amado. Él tomó ánimo y dijo: hey, y se echó al mar. Porque usted sabe, hermano, y yo, que nosotros con ropa en el mar
vamos a tener dificultad para amarrar, ¿cierto? Porque la ropa siempre pesa. Entonces, amado, Simón Pedro se ciñó de la ropa espiritual que ya él se estaba despojando por ella porque había perdido la esperanza. Y a los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. O sea, ya estaban cerca de la tierra, amado, después que hicieron esta pesca, después de la aparición de Jesús. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acaban de pescar. Vieron a Jesús. Jesús les recordó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y de la pesca milagrosa que un día tuvieron ellos, amados. Cuando ellos vieron a Jesús con un pez y pan y le dijo: y tráiganme. Traed de los peces que acaban de pescar. Porque cuando Jesús multiplicó los panes, le preguntó a sus discípulos: ¿tienen pan? Y dijeron: no tenemos, vamos a ir a comprarnos. Y apareció un joven y dijo: yo tengo unos panes y unos peces. Y ellos dijeron: eso no alcanza. Y Jesús dijo: sí alcanza. Y Jesús lo multiplicó en el nombre de Jesús. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompía. Amado, yo no le estoy hablando de los 153 pescaditos que se están cogiendo en estos tiempos, ¿sí o no? Porque ahora uno está comiendo el pescadito, amado. Ni siquiera los nietos ni los tataranietos de los pescados, amado. Pero ¿sabe por qué se han cambiado los tiempos en los mares? Por la desobediencia del hombre, amado. Pero en esos tiempos todavía había hombres como Pedro y sus discípulos, amados, que creían en la palabra de Dios con temor. Y dice que pescaron 153 peces. Amado, estamos hablando de peces grandes, amado. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era Jesús. A ellos se les había olvidado que Jesús les dijo: al tercer día me voy a levantar de entre los muertos. Y para confirmación de la palabra de Dios, Jesús se le presentó a todos sus discípulos, más. Se les presentó primeramente a los 120 cuando el Espíritu Santo descendió en el lugar que les dijo: esperen allá. Y desde entonces el Espíritu Santo, amado, ahora mora en tu cuerpo y en mi cuerpo cuando nosotros estamos en plena comunión con Dios. Porque antes de eso, el Espíritu Santo no moraba en ningún cuerpo humano sobre la tierra. Porque cuando el Espíritu Santo venía sobre los profetas, ellos comenzaban a profetizar. Pero ahora el Espíritu de Dios mora en tu corazón y en mi corazón. Pero en todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y la palabra que permanece para siempre, para salvación, amado. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros, porque tu cuerpo es templo de Dios y del Espíritu Santo. Y antes no era así. Pero en estos tiempos, por la misericordia de Dios, ya ves. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio asimismo del pecado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Ya era la tercera vez, diciéndole a sus discípulos: esto que hoy les enseño es para una eternidad, porque les estoy trayendo la palabra que permanece para siempre.
Amén. Y por eso, amado, tú y yo tenemos que estar convencidos, amado, si de verdad hemos creído en la palabra de Dios, que esa palabra va a permanecer para siempre, amado. Y el día que tengamos que comparecer ante el juicio de Dios, vamos a ser levantados. Porque la palabra que permanece para siempre estará en tu corazón y en mi corazón. Amado, y nosotros seremos reconocidos por el Hijo. Porque nosotros aquí en la tierra hemos cumplido con el mandamiento de ser pescadores de hombres y de tener el temor de Dios en nuestro corazón y su palabra y la presencia de Jesús y el Espíritu Santo, amado. Por eso tú y yo tenemos que tener un convencimiento que nosotros en la iglesia del Señor Jesucristo no tenemos que estar pendientes y persiguiendo cómo se comporta, cómo vive y cómo anda el hermano dentro de la iglesia, porque el mismo Dios se encargará de sacarlo de la congregación de los justos. Dios mismo se encarga, amado. Así como Dios mismo se va a encargar el día del juicio de sacar a todos, amados, los malos y perversos, y se irán directamente para el infierno, amado, porque Jesús no los va a reconocer. Porque tú y yo seremos reconocidos por nuestras obras. Y nuestras obras están escritas en el libro de la vida. Amén. Y no te vayas a hacerte la idea al cuaderno, a la libreta, a las 5 materias, a las 3 materias. No, amado, al papel. No te hagas a esa idea, amado. Porque el libro de la vida donde tú y yo escribimos nuestras obras es tu corazón y en mi corazón. Cada uno de nosotros escribimos nuestras obras en nuestros corazones, amados. Porque el único que puede ver el corazón y puede ver los designios, los pensamientos y los tiempos se llama Jehová de los ejércitos y su Hijo amado Jesucristo. Hay un refrán callejero que dice: cara vemos, pero corazón no conocemos, ¿cierto? Porque el único que conoce los corazones se llama Jehová. Y todas tus obras, sean buenas o sean malas, van a quedar escritas en el libro de la vida que tú tienes, tu corazón y mi corazón. Así que ahí no podemos engañar a nadie, hermano. El corazón perverso puede ser hipócrita, pero el corazón temeroso es un corazón sincero que siempre busca agradar a Dios. Esa es la diferencia, amor. Por eso tú y yo, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para agradar a Dios. Vamos a darle la gloria a Dios, amado. Vamos a darle gracias a Dios por este día tan hermoso, tan maravilloso. Que Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de este canal de TV, en el nombre de Jesús. Este canal BMTV, que nos consigues @Víctor Gómez 1939. Que sea de bendición esta palabra para ti y para tu familia, y que hoy Dios derrame rica y abundante bendición. En el nombre de Jesús, que la palabra de Dios sea en ti una gran bendición.